hay una expresión que es típica y que cada vez que tengo la oportunidad de poder transmitir el mensaje, de poder hablar la palabra de Dios, la utilizo. Y es que con solo la lectura, con solo ver las letras plasmadas en la palabra del Señor, que son inspiración del Espíritu Santo, creo que cuando la analizamos, la vemos, la digerimos, la leemos, la escudriñamos, creo que con eso fuera suficiente para que en el lugar donde tú te encuentras, donde tú estás en esta hermosa noche, la misma palabra hayan comenzado a producir en tu vida una revolución espiritual, un cambio de rumbo, un cambio de vida. Y si ya estás en ese cambio, si ya estás enrumbado, si ya estás caminando, si ya llevas una trayectoria definida en Dios, entonces cuando analizas y ves esa palabra y la tomas en cuenta, esa misma palabra te sirven de empuje, de motivación para que sigas el camino, para que sigas la ruta, para que sigas la agenda que Dios ha plasmado en tu vida. Esas palabras que se encuentran ahí, que acabamos de leer, que tienen un valor impresionante, que tienen un valor incalculable, que tienen un valor divino, porque han venido directamente de la presencia del Señor. Éxodo capítulo 40, versículo 34, y el primer capítulo del libro de Levítico, versículo 1, capítulo 1. Bendito sea el Señor. Pero como en ocasiones citó el apóstol Pablo, habló, nosotros detallamos, explicamos, damos lo que tenemos en el corazón, porque esas palabras tú las puedes leer y puedes tener una idea no errada. Yo la puedo leer y puedo tener otra idea no errada. Puedo tener una interpretación, puedo recibir una inspiración para que vea algunas cosas en mi vida, en mi ambiente, en mi alrededor, diferente a lo que tú puedes estar viendo. Bendito sea el Señor, una guianza provista, movida por el Espíritu Santo, diferente a lo que tú estás viendo. Bendito sea el Señor. Y como dijo el apóstol Pablo, me es impuesta necesidad, bendito sea el Señor, hablar desde este escenario, desde esta cabina, desde este centro de transmisión, dar algunos detalles, no ahondar, no tratar de impresionar, sino ver lo que la palabra ahí está declarando, ahí te está diciendo, ahí te está motivando, ahí te está llamando. Lo primero, bendito sea el Señor, es extraordinario. Las Sagradas Escrituras tienen muchísimos escenarios de la gloria de Dios manifiesta, del poder de Dios, y que se habla de gloria, se habla de poder, se habla de autoridad, se habla de dominio. Y usted dice, wow, cuando yo leo el libro de Ezequiel, que habla de rueda sobre rueda, de que lo vio mitad fuego, mitad resplandor, un escenario de la gloria de Dios. Cuando usted, bendito sea el Señor, analiza lo que Dios hace con el pueblo de Israel cuando lo saca de Egipto, las plagas, que se vierte en juicio, cuando el mar se divide, y tú dices, wow, un escenario manifiesto de la gloria de Dios. Cuando Dios le brindó al pueblo alimento en el desierto, tú dices, un escenario manifiesto de la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Y qué más decir, bendito sea el Cordero de Dios, que la vida misma de Moisés, desde sus inicios, desde su comienzo, es una vida de la gloria de Dios manifiesta, porque el propósito del Señor se iba a cumplir con el pueblo de Israel, la promesa que habían sido dadas a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, de la promesa que habían sido dadas de que cuando se cumpliera el tiempo iban a ser libres de la esclavitud de Egipto. Y en la vida de Moisés sabía que Dios tenía un propósito con él, el llamado de Dios, bendito sea el Señor, el toque de Dios a su vida. Escenario que hablan de la gloria de Dios manifiesta. Y pudiera seguir citando algunos escenarios, y yo sé que ahí donde tú estás, tú pudieras también citar algunos escenarios de la gloria de Dios manifiesta a lo largo de las Sagradas Escrituras.
Pero también si tuvieras la oportunidad en esta hora de estar aquí delante, tú también dijeras, wow, yo también he sido parte de la gloria de Dios. Y tienes un testimonio propio, un testimonio personal, sea creyente o no creyente, algo Dios ha hecho en tu vida, algo Dios ha hecho contigo que te hace estar ahí sentado o sentada viendo esta transmisión. Pero hoy estamos registrados en el capítulo 40, versículo 34 y capítulo 1, versículo 1 del libro de Éxodo y libro de Levítico. Escenario manifiesto de la gloria de Dios. Dios había tratado con Moisés. El pueblo había sido libre de Egipto con mano fuerte y brazo extendido. Dios había obrado, los juicios de Dios se habían vertido sobre Egipto y el propósito de Dios se había estado cumpliendo con el pueblo de Israel. Dios había depurado, había limpiado al pueblo. El pueblo había estado siendo procesado por Dios. Y Dios le había dicho a Moisés que se iba a hacer un tabernáculo. Un tabernáculo no con la forma que el pueblo quisiera, un tabernáculo no con la forma que Moisés quisiera, un tabernáculo no con la forma que tuvieran los pueblos paganos de aquella época, no, un tabernáculo conforme al modelo de Dios. Dios le había dicho a Moisés que iba a hacer todo conforme al modelo que le había sido mostrado en el monte, un tabernáculo conforme al modelo de Dios y todo lo que tenía que ver con el mismo tabernáculo, desde el orden de los sacrificios, de la ofrenda, la ropa de los sacerdotes, todo el que iba a ser partícipe del culto, cómo se iba a hacer el culto, el modelo de Dios, el proyecto de Dios. Y Moisés se orienta, bendito sea el nombre del Señor, se orienta a que esta obra se haga. Moisés se orienta a que esta obra se ejecute. Moisés se orienta a que esta obra se realice. Bendito sea el Señor, y comienza a cumplir con el propósito de Dios en tu vida. Y ahí nos detenemos, tanto creyente como no creyente. El propósito de Dios, el llamado de Dios, el modelo de Dios se está viendo realizado en tu vida, se está viendo realizado en mi vida. Estás haciendo la cosa conforme al modelo que ha sido prediseñado, preestablecido, que Dios ha estado tratando, te ha estado hablando, te ha estado diciendo. Estás llevando las cosas conforme a como han sido diseñadas en la voluntad del Señor. Hago un llamado general, pero también quiero que te lo apliques a lo personal. El modelo que Dios quiere para ti. Bendito sea el nombre del Señor. Cuídate, le dijo Dios a Moisés, en hacer las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Y aquí estamos. Repito de nuevo, me encanta repetir la cita y lo van a ver. Capítulo 40, versículo 34 del libro de Éxodo. Dice que Moisés terminó la obra y que la terminó conforme al modelo que le había sido mostrado en el monte. Y ustedes saben lo que sucede. Lo que Dios siempre hace. Cuando el hombre se orienta, cuando el hombre sigue, cuando el hombre marcha, cuando el hombre camina, cuando el hombre se mueve en pos de la voluntad del Señor, en pos de la voluntad de Dios, cuando el hombre se preocupa por hacer las cosas como han sido establecidas por el Señor. Dice la Sagrada Escritura en el primer versículo en el versículo 34, cita lo siguiente: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Ahí estaba la aprobación, ahí estaba el acuerdo, ahí estaba el contentamiento, ahí estaba Dios diciendo: mi voluntad se ha cumplido en esta casa, mi voluntad se ha cumplido en esta obra. Y por lo tanto el pueblo había estado caminando en el desierto, de día con una columna de nube y de noche se hacía manifiesto una columna de fuego. La gente siempre dice: wow, la nube para que el sol no le diera y el fuego para que el frío, bendito sea el Señor, no acabase con él. Era un pueblo que había estado caminando con esas dos grandes señales. Y aquí en esta obra, bendito sea el Señor, Dios en el versículo 34 dice que la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Muchos hombres ejecutan obras, hacen obras extraordinarias en esta tierra. Un brillo hermoso, una arquitectura divina, una fachada tremenda.
Pero ningún hombre en esta tierra ha visto lo que el pueblo de Israel estaba viendo en ese momento. La aprobación de Dios por medio de una nube y que irradiaba y se irradiaba la misma gloria del Señor. La gloria de Jehová llenó el tabernáculo, no a media, no por parte, no a ciertos niveles, no, lo llenó, no hubo parte, tanto el lugar santo, el lugar santísimo, los atrios, todo lo que tenía que ver con el tabernáculo de reunión fue lleno de la gloria de Dios, evidencia manifiesta de que se había hecho la voluntad de Dios y Dios se decidió a vertir su gloria. Dice la Biblia, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Qué bueno, qué bueno. Muchas veces, en muchas ocasiones, Dios, y yo he sido partícipe de eso y he vivido eso. Nosotros hacemos obras para Dios y cuando nos preparamos, vamos a hacerlo en el orden que estamos impuestos a ver. Organizamos un buen programa, un buen oracional, un buen devocional, un buen cultural, un buen predicador. Pero han habido momentos que Dios ha tomado el control, bendito sea el Señor. Y Dios ha dicho, cese al cultural, cese al oracional. Y la gloria de Dios se ha vertido, se ha manifestado el Espíritu Santo, se ha manifestado la gloria de Dios, se ha manifestado el poder de Dios, se ha manifestado la chequinad de Dios. Bendito sea el Señor, y ha tomado el control de todo el escenario. Y la mano del hombre, aunque intenten meterse, aunque intenten estar allá, aunque intenten controlar, no pueden por causa de la gloria de Dios. Dios ese día dice, yo vengo y me voy a ministrar a mí mismo. Porque muchas veces tú cantas, ¿verdad? Y canta y le dedica una canción a Dios, hace una oración a Dios, tú predicas para el Señor, tú adoras para el Señor, pero hay un momento que Dios dice, yo esta noche me vengo a ministrar a mí mismo, y las manos del hombre no pueden intervenir. Dice la Biblia que Moisés en el versículo 35 no podía entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. No había espacio para lo del hombre. Oigan, eso habría que analizar, pero véalo desde esa manera ahora. En otros momentos lo explicamos de otra manera. Pero no había espacio para que la mano del hombre interviniera, porque Dios había tomado el control de todo. Dios lo había llenado todo. Dios lo había suplido todo. De reunión, porque la nube estaba sobre él. Y la gloria, vuelve y aparece el término gloria. Y la gloria, y la gloria, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que aquella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Y ahí nos detenemos. Y da la idea cuando leemos, analizamos, tomamos en cuenta el hecho de que el pueblo se movía cuando la nube se alzaba. Cuando la nube se movía, da la idea de que el hombre, la mujer que le sirve a Dios debe moverse cuando Dios le diga que se mueve, cuando Dios le dé la señal, cuando Dios le hable, cuando Dios le muestre, cuando Dios le oriente a que se mueve. Las decisiones que debes de tomar, las decisiones que debes ejecutar, los planes que debes de realizar, bendito sea el Señor. La Biblia dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Hay una confianza que debe de depositarse en el Señor. Bendito sea el Señor. Hay una confianza que tú debes de tener en el Señor. Muchas veces nosotros estamos padeciendo por situaciones, por problemas. Bendito sea el Señor. Situaciones
Para muchos económica, otros problemas de salud, problemas en la familia, problemas en las relaciones, bendito es el Señor. Oriéntate, ve a donde Dios, oriéntate por su palabra, oriéntate por la nube, oriéntate por el fuego, oriéntate por lo que Dios te dice, por lo que Dios te habla, por lo que Dios trata contigo, bendito sea el Señor, por lo que Dios te ha declarado. Mira bien, si donde tú te estás moviendo, también se está moviendo la nube de la gloria de Jehová contigo. Y cuando hablo de la nube, porque aparece la lectura, pero tú sabes lo que Dios te ha dicho, tú sabes la palabra que el Señor te ha declarado, tú sabes los planes que Dios ha establecido contigo, bendito sea el Señor, y también sabes que no has recibido, no has sentido la confirmación para lo que estás haciendo en este momento y en esta hora, y la orientación o el camino que está llevando no es precisamente el camino de la nube, y por eso no hay un convencimiento, bendito sea el Señor. La garantía que tenía el pueblo de Israel, la garantía que tenía el pueblo de Dios, la garantía que tenía la nación para salir victoriosa, triunfante, bendito sea el Señor, era que siguiera con el propósito de Dios. Y las señales estaban ahí. Una nube que era la que estaba de manera simbólica dirigiendo al pueblo, dirigiendo el tabernáculo. Si la nube se movía, había que recogerlo todo, había que organizarlo todo, y el pueblo se iba a mover en su jornada y su campamento hacia la dirección no que ellos quisieran o que ante sus ojos pareciera la mejor. Exacto, no que ante sus ojos parecieran la mejor, porque muchas veces con nuestros ojos vemos campos más fértiles, con nuestros ojos, bendito sea el Señor, vemos llanura más extensa, con nuestros ojos vemos mejores fuentes de agua, con nuestros ojos vemos progreso económico, progreso físico, progreso natural. Con nuestros ojos, bendito sea el Señor, vemos que por ahí me va a ir mejor. Con nuestros ojos vemos la comodidad. Pero hay una nube que te está dirigiendo, hay una nube que te está llevando, hay una nube que te está guiando, hay una nube que te está moviendo. Tú estás sintiendo la gloria de Dios cada vez que te involucras en lo que te estás involucrando. Tú estás sintiendo el apoyo de Dios, tú estás sintiendo el acuerdo de Dios, o estás sintiendo la presión que te golpea, el mundo que te golpea, no el apoyo, la garantía, repito, que el pueblo tenía de que las cosas le iban a ir bien, era que el pueblo se manejara, se dirigiera, se guiara por las nubes y por la señal del fuego. En los versículos finales de este capítulo, vuelvo y repito, habla de la dirección que el hombre debe de tener en Dios. Y para ir finalizando ya, ahí está el libro de Levítico, capítulo 1. Porque cuando leí el capítulo 40, lo disfruté, esta parte al final. De hecho, recordé un coro que hace tiempo se cantaba, y el coro citaba lo siguiente, aunque no tenía que ver directamente con este pasaje, por lo que ahí dice que no pudieron permanecer para ministrar, porque la gloria de Jehová estaba ahí con Salomón. También vi parte de lo que el coro expresaba en este pasaje, cómo Dios toma el control, cómo Dios toma el dominio cuando el hombre o la mujer se dejan dirigir por él, como en el caso de Moisés, que hizo todo conforme a lo que le había sido mostrado en el monte, se preocupó. Y Dios aquí en el capítulo 34 le confirma con la manifestación poderosa de su gloria, y no para juicio, de que estaba de acuerdo con la obra que ahí se había hecho. Y miren lo que sucede en el capítulo 1, versículo 1 del libro de Levítico. Lo que sucede cuando el hombre se orienta y se dirige por Dios. Lo que yo puedo ver ahí. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión. Qué lindo, y eso me llena de satisfacción, y tengo que
que mostrarlo por medio de la sonrisa. Que cuando tú y yo hacemos algo para Dios y Dios se siente complacido, el Señor tome ese mismo escenario, como lo hizo con Moisés, para llamarlo desde el tabernáculo. Moisés, muchas veces tú has tenido que subir al monte. Moisés, yo te he hablado en el desierto. Tú no hiciste el desierto. Tú no hiciste el monte. Muchas veces te he hablado hasta en tus casas y en los caminos. Pero te dije que hicieras un lugar para que el pueblo pudiera rendir culto de adoración, de alabanza, para que el pueblo ofreciera su sacrificio, sus ofrendas, que no tuvieran que visitar otros altares. Y lo hiciste. Y lo hiciste conforme al modelo. Por eso la gloria se manifestó. Y ahora de aquí, desde el lugar, desde el escenario que tú has creado, que tú has hecho para mí conforme a mi voluntad, a mi modelo, a mi proyecto, a mis ideales, Moisés, ven que de aquí yo voy a hablar contigo. Y qué bueno, es bueno saber que Dios te está llamando desde el lugar donde tú te encuentras, que Dios te está llamando desde el lugar donde tú estás, porque tú estás ahí porque Dios te puso, porque tú estás ahí porque Dios te llevó. Y aunque vengan pruebas, vengan tormentas, se den situaciones adversas y te golpeen de toda la manera habida y por haber, recuerda siempre que las Sagradas Escrituras dicen en el Salmo 29, versículo 10, hay que acotejarse para citar ese versículo de la Biblia. Habemos pocos hombres de fe en el mundo que creemos en eso. Unos cuantos. Suerte que yo estoy en esa lista. El Salmo 29, versículo 10 dice que Jehová preside en el diluvio y se sienta como rey para siempre. Vengan situaciones, vengan tormentas, vengan aflicciones a tu vida, que te golpeen de todas las maneras. Jehová preside en el diluvio y se sienta como rey para siempre. Tú quieres que Dios te hable en el lugar donde tú estés, en el lugar donde tú estás. Él ya te ha hablado. Y si lo está haciendo, bendito sea el Señor, lo está haciendo. Que lo haga como en el caso de Moisés, complacido por la obra que el hombre había hecho. Moisés, la nube se manifestó, el fuego se manifestó, la gloria llenó la casa. Ahora ven, entra, que desde este lugar yo voy a hablar contigo. Bendito sea el Cordero de Dios. Amigo, no puede terminar ninguna prédica por la orientación que lleve, sin tomar en cuenta lo que tenemos ahí detrás. De que sangre inocente, como predicaba una amiga que tengo, mojó el madero. Y todavía esa sangre, aunque han pasado miles de años, tiene la misma autoridad como la primera vez. De que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Dios está tocando a tu puerta. Dios te está llamando. Y aunque vimos Moisés, vimos tabernáculo, el tabernáculo hablaba de Jesús mismo, hablaba de la voluntad de Dios, de la obra de Dios, era sombra de lo que había de venir, que ya vino. Dios quiere salvar tu alma. Pon tu vida en las manos de Dios. Ven a Él. Y a esos hermanos, voy a hablar en lo físico, porque Dios habla. Dios habla. Emprendemos obra, emprendemos proyectos, emprendemos caminos. Hoy en día se dice, muchos enseñan que tú tienes que hacer la cosa correcta y que con lo que es correcto Dios va a estar de acuerdo. Que haga conforme a tu alcance o a lo que tus recursos te den. Eso está bien, pero antes que eso va a orientarte en la voluntad del Señor. Saber cuáles son los propósitos, los planes, los proyectos que Dios tiene para contigo. Porque tal vez estés edificando algo que antes de terminarlo ya Dios te haya sacado de ahí. Tal vez estés involucrado en alguna obra que antes de que esa obra se acabe, ya tú no vas a estar ahí porque no es la voluntad de Dios.
y no va a pasar, tal vez la termine, estés ahí, pero no veas lo que vio el pueblo de Israel, lo que vio Moisés, porque lo que se hizo bajo tiniebla, lo que se hizo bajo sombra, no bajo la voluntad de Dios. Y no puedas percibir, no puedas ver una nube que llene la casa y un fuego que transforme, que cambie, que limpie, porque te manejaste fuera de la voluntad de Dios. Recuerden siempre, los proyectos que nacen en Dios, que vienen de Dios, vienen con una forma, vienen con un molde, porque el que da la visión, da los recursos, da la forma, da las condiciones, no conforme a ti, sino conforme a Él, porque es el dueño de su obra. Oriéntate en Él. Si estás haciendo algo, si estás caminando, si te estás involucrado en algo que no conoces, no sabes si es la voluntad de Dios, detente, párate, analiza, piensa, órale al Señor. Él habla, Él transforma los corazones. Así que en esta hermosa noche, Dios le bendiga a todas las personas que tuvieron la oportunidad o que sacaron de su tiempo para poder ver esta transmisión. Gloria al Cordero de Dios. Gracias, Rey Eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén.